Hola, el proyecto integrador Red Neuronal para la selección de fondos de diseños de páginas web corresponde a la asignatura de Inteligencia Artificial y es realizado por el equipo conformado por Manuel Aguilar Gómez, Ángel Pascual Arcos Jerónimo y su servidor, Eric Millán Suárez Ruiz, alumnos de octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos. Iniciemos. El presente proyecto consiste en crear una red neuronal en JavaScript que crea un seleccionador de color que elige los contrastes adecuados para el fondo y el texto de una página web, para su uso en plataformas que ayuden a crear páginas web con plantillas predeterminadas. Una red neuronal consiste en un conjunto de unidades llamadas neuronas artificiales conectadas entre sí. La información de entrada atraviesa la red neuronal donde se somete a diversas operaciones. Cada nodo circular representa una neurona artificial y cada flecha representa una conexión desde la salida de la neurona a la entrada de otra. En estos enlaces, el valor de salida de la neurona anterior es multiplicado por un valor de peso. Estos pesos en los enlaces pueden incrementar o inhibir el estado de activación de las neuronas adyacentes. Del mismo modo, a la salida de la neurona puede existir una función limitadora o umbral que modifica el valor resultado o impone un límite que no se debe sobrepasar antes de propagarse a otra neurona. Esta función se conoce como función de activación. Las herramientas a utilizar son un editor de código como Visual Studio Code con la extensión LiveServer para ejecutar el proyecto, un navegador web, acceso a Internet. El prototipo del proyecto es el siguiente: mediante un seleccionador de color, cambiar el color del fondo. Este seleccionador de color será implementado mediante la librería JSColor, el cual es un selector de color web con opacidad y paleta personalizable. Es un archivo único de JavaScript simple, sin dependencias, y admite colores CSS como RGBA y hexadecimal. La red neuronal será implementada mediante la librería Brain, una librería JavaScript que permite la creación y el entrenamiento de redes neuronales. El funcionamiento esperado del proyecto es el siguiente: mediante el seleccionador de color, determinar un color de fondo y que la red neuronal determine un color adecuado para el texto. Para lograr esto, analicemos la lógica. Una red neuronal está constituida principalmente por tres elementos. El primero es la capa de entrada, capa oculta o capas ocultas. Estas dependerán de la complejidad del problema o bien del algoritmo de inteligencia artificial a implementar. Y en las capas ocultas es donde sucede la magia. Aquí el algoritmo es el encargado de añadir el número de neuronas y capas que considere sea necesario. Y por último tenemos la capa de salida. Cada una de estas capas está constituida por nodos o neuronas. Para nuestro proyecto, la capa de entrada está constituida por 3 neuronas, las cuales representan el valor de cada uno de los canales de color que sean proporcionados por el seleccionador de color. En la capa de salida solo tendrá una neurona, la cual tomará dos posibles valores, 0 para negro y 1 para blanco. Estos valores corresponderán al color del texto. Para obtener los valores de la capa de entrada, recordemos que el modelo RGB maneja valores que van del 0 al 255 para cada uno de los canales de color, y debido a que el valor de entrada de cada neurona debe ser de 0 a 1, debemos realizar una conversión de cada uno de estos valores. Para lograr esto es tan fácil como dividir el valor que se obtiene del seleccionador de color por canal entre 255. Esto nos dará un valor decimal entre 0 y 1. Por ejemplo, si en el color rojo obtenemos un valor de 15, lo dividimos entre 255 y obtendremos 0.059. Lo mismo sucede para el canal verde. En el canal verde obtenemos 129, lo dividimos entre 255 y obtendremos 0.50. Así como para el canal azul, que tiene un valor 248, el cual es muy próximo a 255. Por ende, el valor en la capa de entrada sería 0.972. La librería Brain por defecto añade solo una capa oculta con el mismo número de neuronas que el de la capa de entrada. Por tanto, nuestro proyecto tendría 3 neuronas en la capa de entrada y 3 neuronas en la capa oculta.
En la capa de salida solo tendrá una neurona como se había mencionado anteriormente. Cada neurona tiene un valor. Este valor se va sumando con las neuronas adyacentes hasta llegar a la capa de salida. Si el valor de salida es 0, el texto es de color negro. Entre más se vaya acercando ese valor a 1, el texto será blanco. Vamos a pasar con la parte práctica del proyecto. Estamos creando una red neuronal que nos ayuda a seleccionar el fondo adecuado para el diseño de una página web. Lo primero que necesitamos es un editor de texto. En este caso estoy usando Visual Studio Code, pero se puede usar cualquier otro de su preferencia como Sublime Text. Lo primero que vamos a hacer es hacer un diseño muy sencillo de una página web a través del lenguaje HTML5. Para ello, en la etiqueta Head podemos colocar el título de la página como red neuronal y después le aplicamos un estilo CSS. Podemos etiquetar esta página con la palabra sitio como un identificador. Después aplicamos algunos diseños de estilo como es el tamaño de la fuente, margen a la izquierda, que es del texto. Después de esta parte podemos, como vamos a seleccionar los fondos de nuestra página, podemos usar una librería que es JSColor, que es una librería de JavaScript que nos permite usar una ventana de colores que nos permite actualizar a tiempo real los fondos. Después de eso podemos colocar un texto que se va a visualizar en nuestra página. En mi caso le he colocado a mi sitio web. Este texto es la que vamos a usar para poder aplicar los fondos distintos. La parte de programación de la red neuronal se va a usar el lenguaje JavaScript. Por ello es importante importar esta librería de JSColor que nos permite usar una paleta de colores como lo mencioné anteriormente. Otra parte importante es invocar una librería que se llama brain.js, que es donde viene la red neuronal cargada. Una vez hecho esto, pasamos a inicializar la red neuronal. Como estamos usando el lenguaje JavaScript, podemos inicializar una variable que se llama network y luego inicializamos la librería brain.neuralNetwork. Con esta línea lo que hacemos es activar la red neuronal de una sola capa. Una vez inicializada la red neuronal, es necesario entrenarla. Recordemos que una red neuronal es necesario darle datos que usen como entrenamiento. En este caso lo que vamos a estar manejando son colores. Recuerden que para manejar un color en el modelo RGB se usan tres colores principales, el rojo, verde y azul. Y puede tomar valores de 0 o 1. Vamos a colocar el primer caso, que es fondo negro. Para ello colocamos los tres colores en 0. Con esta combinación nos da el color negro. Y le decimos que como salida nos debe dar un color de formato 1, es decir, un texto blanco. Este es el primer caso. Colocamos el segundo caso, que donde es un fondo blanco, es decir, colocamos los tres colores en número 1, rojo, verde y azul. Y como salida le pedimos un color en valor 0, es decir, un texto en negro. El tercer caso es colocar rojo en 0, verde en 1 y azul en 0. En este caso le estamos indicando que el fondo es verde y le indicamos que el color de texto es 0, es decir, un texto negro. Otro de los casos que podemos colocar es un fondo azul. Por lo tanto, le colocamos 0 al valor de rojo, 43 al color verde y en azul 1. Y cuando el fondo es azul le pedimos que nos dé una salida 1, es decir, un texto en blanco. Y el último caso que he colocado para el entrenamiento de esta red neuronal es rojo en 1 y en el color verde le colocamos un valor 0 y en azul le colocamos un valor 0 y con esto nos da un fondo rojo. Y como salida le indicamos que nos proporcione 1, es decir, un texto en blanco. En esta parte es importante aclarar que podemos colocar todos los casos disponibles, es decir, podemos agregar más datos. Recuerden que una red neuronal, mientras más datos le
proporcionamos, se mejora considerablemente la predicción. Pasamos a la segunda parte, que es la función de actualizar el color. Para ello creamos una función update y creamos una variable RGB donde nos va a permitir actualizar el color. Lo primero que debemos indicar en esta función es la etiqueta donde se va a aplicar la actualización. En este caso lo vamos a aplicar en la etiqueta sitio que se definió anteriormente en esta parte. Y después vamos a usar la función background para poner el color del fondo. Lo que hace esta línea es colocar el color de fondo en esta etiqueta indicada en la línea anterior. También en esta función vamos a tomar el fondo actual que elija el usuario y a base de la predicción de la red vamos a colocar el texto que se debe usar. Para ello vamos a usar la variable entrada y colocamos los tres colores que estamos usando en el modelo RGB, que es rojo, verde y azul. Y lo identificamos con un identificador del 0 al 2. Pero recuerden que en el modelo RGB los colores están divididos en 255 tonos. Por ello lo dividimos entre 255. Otra parte importante es obtener la predicción de la red, es decir, guardarlo en una variable. Para ello le he llamado una variable resultado y usamos la red que se inició anteriormente como una entrada. Esta línea se usa para imprimir en consola los valores de los colores que están entre 0 y 1. Y por último es importante indicarle a la red cómo va a decidir cuándo colocar un texto en blanco o un texto en negro. Para ello podemos utilizar una condicional simple donde le indicamos si el resultado del color es mayor a 0.5, que se coloque un texto en color blanco y en caso contrario se coloque un color en texto negro. Esta es la parte de los códigos y podemos ejecutar este código. En mi caso lo voy a ejecutar con LiveServer, pero pueden ejecutarlo con otros servidores que te permitan visualizar el código a tiempo real. Y aquí podemos ver que como hemos usado JS Color nos da una paleta de colores que nos permite actualizar nuestro fondo a tiempo real. Y aquí podemos ver el texto que colocamos, que es mi sitio web. Lo que hace esta red neuronal es que podemos ir cambiando los fondos y nos cambia el color del texto, ya sea negro o blanco, de acuerdo a los datos de entrenamiento que le hemos introducido en los códigos. Como pueden ver, la mayoría de los casos nos coloca un texto adecuado. También podemos jugar con la escala de grises para ver si nos da su mejor predicción. Y como pueden ver, cuando el fondo es totalmente negro nos da un color blanco de texto, lo cual es adecuado. Y si colocamos un fondo más bajo, coloca el texto en negro, lo cual es agradable para el usuario. Y así podemos ver cómo es posible ir modificando. Una forma de visualizar esto en consola es poder dar clic en inspeccionar y colocamos el elemento de consola. Y en esta parte podemos ver los valores que arroja el programa. Podemos ver que arroja valores entre 0 y 1. Recordemos que hemos especificado que mayor a 0.5 nos coloca un texto de color blanco o en caso contrario nos coloca un texto negro. En esta manera podemos ver los valores de los colores entre 0 y 1. Una forma de mejorar esta red neuronal es agregando más datos de entrenamiento, es decir, podemos ir modificando cuando encontremos fondos que vemos que su predicción de la red no es la mejor, podemos especificarlo. Para ello tenemos que colocar los valores adecuados que defina ese color
y luego colocamos si queremos un texto blanco o un texto en negro. Recuerden que esto es un proyecto sencillo donde estamos usando una red neuronal. No estamos programando en sí una red neuronal, sino estamos usando una librería y a base de ello le estamos dando datos de entrenamiento para usarlo a nuestra preferencia.